Hola, buenas tardes. Gracias a todas las personas que están en este momento conectados. Les agradecemos su interés y su disposición a participar en esta jornada de formación que tendremos ya para nosotros la tarde-noche de hoy. Queremos comentarles que contamos con la fortuna de contar con una persona que tiene todas las credenciales para hacer de esta tarde una magnífica jornada de aprendizaje. Contamos con el abogado Roberto Ardón Quiñones. Él es abogado y notario egresado de la Universidad Rafael Landívar, fue presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho de la misma universidad en el periodo comprendido entre 1989 y 1990. Se desempeñó como director de la unidad de la Gaceta de la Corte de Constitucionalidad y como asociado a un bufete particular de abogados. Ha representado el sector privado en foros internacionales de trabajo mediante ambiente y comercio exterior y forma parte actualmente de las comisiones laboral, política, estrategia y seguridad del sector empresarial organizado. Funge desde 1994 como director ejecutivo de la CACIF. Ha sido catedrático titular del Instituto Latinoamericano de Gerencia de Organizaciones Empresariales. Se desempeñó como miembro del Consejo Asesor de Seguridad durante el periodo 2008-2012. Formó parte del grupo promotor de la constitución del Consejo Económico y Social y es egresado del Central American Leadership Initiative. Ha colaborado como columnista del diario digital República GT y es fundador y columnista ocasional del grupo Sociedad de Plumas en la edición dominical del periódico. Tiene estudios en gerencia de organizaciones empresariales, resolución de conflictos, estrategia de oratoria y análisis político y cuenta con un posgrado en empresas y derechos humanos otorgado por la Universidad del Istmo UNIS. Es autor del libro Los debates políticos en Guatemala, publicado en marzo del 2015, y el libro Triunviratos, presentado el 10 de julio del 2019 y el caso número 21 en mayo del 2021. Entonces, les quisiera recordar que esta actividad de formación está marcada en el programa de Ciudadanos Promotores de Agendas de Reformas y Consensos. Esta actividad además va a quedar grabada para que la podamos compartir para aquellos que manifestaron su interés en participar, pero que por distintas razones no se han podido conectar. Entonces, bueno, sin más, ya le doy la palabra a nuestro experto del día de hoy, el abogado Roberto Ardón. Ana María, muchas gracias, muy buenas tardes y saludos a todos los hermanos venezolanos que están asistiendo el día de hoy a este pequeño taller. Yo guardo mucho cariño y mucho aprecio por su país que tuve ocasión de visitar ya hace algunos años y tengo muy buenos amigos venezolanos. Rocío, de Cedice, quien fue la persona que me contactó para esta actividad, a quien tengo realmente mucho aprecio y gran estima. Así que, sabiendo que tengo una audiencia de hermanos venezolanos, me da mucho gusto poder compartir con ustedes en esta tarde un tema que creo que es fundamental para la labor que desempeñamos, tanto en nuestra labor en las organizaciones empresariales como en aquellas organizaciones sociales, todas las que hacemos de alguna manera opinión pública en nuestros países. Todos los países, particularmente en América Latina, el tema del que vamos a hablar hoy, cabildeo e incidencia, es un tema de capital importancia. Y digo de capital importancia porque pues, nuestra política en general en América Latina es una política muy volátil que requiere tener un trabajo muy profesional de parte de quienes hacemos labor de opinión pública y labor de incidencia. Y lo que voy a presentar por los próximos minutos es básicamente un ejercicio de resumir cuáles son las principales reglas para que podamos hacer una buena labor de cabildeo e incidencia, que es el tema de nuestra presentación el día de hoy. Antes de proyectar, solo quisiera decir dos cosas importantes. La primera es la razón de ser de nuestras organizaciones. Es la incidencia. Hay otras organizaciones o entidades que pues tienen dentro de su principal propósito entretener o digamos generar actividades sociales. En el caso nuestro que nos ocupa, quien habla y el grupo que nos acompaña, fundamentalmente nuestro trabajo es incidir, es decir, lograr cambiar la realidad de nuestro país para que pueda tener un mejor contexto para quienes son nuestros asociados.
y por extensión a los ciudadanos con los que convivimos en nuestro país. Así que hacer una buena labor de incidencia es precisamente cumplir con la función y la tarea a la que estamos nosotros abocados. Así que yo creo que tiempo invertido en aprender cómo hacer una buena labor de cabildeo e incidencia nunca es tiempo perdido. Yo más bien creo que es ocasión de que podamos hacer mejor las cosas que ya hacemos cotidianamente en nuestro trabajo. Voy a proyectar una presentación, no es una presentación larga, que le he llamado Cabildeo e Incidencia, un programa para mejorar la capacidad de incidir en políticas públicas. Y esto me lleva al segundo tema que quería yo mencionar ahora a ustedes en esta lámina que voy a presentar. El cabildeo es el acto o proceso de apoyar una causa o tema. Y quería traer a colación esta definición tan general y sencilla porque cabildeo hacemos todos los días. Cuando le pedimos a la esposa o a la novia o a la pareja que queremos ir a cenar a algún lado o ir al cine a ver una película, usualmente estamos cabildeando. Cabildeamos el tener el tiempo para ir a hacer esa actividad, qué es lo que queremos ir a ver, por qué lo queremos ir a ver. Y en pequeñas cosas cotidianas de nuestra vida estamos haciendo permanentemente cabildeo. Estamos pidiendo que nos apoyen para hacer algo o dejar de hacer algo. Y eso es básicamente de lo que vamos a hablar el día de hoy. Claro, una cosa es hacer cabildeo, pedir un favor, solicitar algo. Y otra cosa es tener una estrategia de cabildeo, que eso sí es muy diferente. Porque una estrategia ya implica un conjunto de acciones que van a apoyar a esa causa. Cuando un chico enamora a una chica, pues obviamente el ser educado, el ser cortés, es una herramienta, pero las flores a la mamá de la chica también es otro elemento de estrategia que se puede usar. O caerle bien a los amigos de la chica a la que uno quiere aspirar para el noviazgo. Eso es un conjunto de acciones que se hacen en simultáneo y que están buscando un objetivo. De eso vamos a hablar más adelante y vamos a hablar de cómo se hace una buena estrategia. Entonces, nosotros promovemos una causa cuando queremos construir apoyos, es decir, lograr que haya gente que piense como nosotros, pero sobre todo que actúe como nosotros. Segundo, influir para que apoyen en nuestra causa, no solamente que sientan simpatía, sino que la apoyen abiertamente. Y algo muy importante que pongo acá en la lámina es provocar una decisión. Una cosa es que yo le pida a CEDICE que apoye la causa de los migrantes guatemaltecos. CEDICE puede sentir simpatía conmigo y decirme me parece muy bien, pero otra cosa es lograr que, por ejemplo, emita un pronunciamiento sobre este tema. Eso ya es lograr que actúe una entidad de acuerdo a lo que yo aspiro y espero que ocurra. Así que básicamente me interesaba primero definir de qué se trata la palabra cabildeo o incidencia, que por cierto en inglés la palabra lobby es la que se usa mucho, incluso en nuestros países. Hablar de hacer lobby es básicamente hacer labor de cabildeo. Y el lobby viene por la expresión de los políticos americanos que se solían reunir en el lobby del Hotel Washington, que está muy cerca de la Casa Blanca, para conversar con los funcionarios de gobierno. Ellos estaban haciendo lobby, estaban ahí en la recepción, en el vestíbulo del hotel, donde solían desayunar las personas más importantes de la ciudad, y ahí era donde aprovechaban a poderle conversar sobre cualquier tema importante. Quiero hacer un resumen inicial de cuáles son los principios generales de cabildeo. Les pediría que no los olviden nunca. Y hago este llamado porque, aunque parecen muy sencillos, solemos olvidarlos. Digamos, hay que tener mucha disciplina para recordar los principios del cabildeo. El primero es que el cabildeo es un arte, no es una ciencia. Es decir, no es una ciencia exacta, no hay reglas codificadas para el cabildeo,
sino es básicamente un arte que se va aprendiendo en el camino. Por supuesto, hay consejos que se pueden dar, que son los que hoy vamos a compartir, pero el que yo les dé a ustedes 3 o 4 consejos no les garantiza que la causa que ustedes apoyen vaya a ser exitosa. Ahí entra mucho la capacidad de ustedes de poner el aprendizaje en movimiento, la capacidad, digamos, de entender el entorno, de acercarse a las personas, y eso solamente lo va haciendo la práctica. Así que mi recomendación es a que estén constantemente trabajando esto para, pues como el artesano, cada vez que hace una mesa, pues la va refinando más y va aprendiendo más y mejor. Lo segundo es que el cabildeo requiere método y disciplina. Esto significa que el cabildeo requiere de nuestra parte que hagamos un ejercicio de muchas veces incluso poner en papel lo que vamos a hacer. Las personas solemos tener en la cabeza las cosas que hay que hacer. Hay gente que dice yo lo hago de forma natural, está muy bien. Pero si queremos hacer un cabildeo profesional, tenemos que tener método. Y método es un poco lo que vamos a enseñar hoy. Y la disciplina de no faltar a los consejos, digamos, que se van a compartir el día de hoy. La tercera, yo les voy a presentar al final de esta charla algunas herramientas que se utilizan para hacer lo que vemos arriba, el método. Yo puedo más o menos tener una idea de quién es el círculo de amigos de mi vecino, pero otra cosa es que yo lo ponga en un papel, que identifique qué edad tienen, qué nivel de relación tienen, si son amigos de muchos años o no, si son amigos porque son vecinos también. Eso es hacer ya una herramienta y empezar a aplicar herramientas para la labor de cabildeo que vamos a tener. Y algo muy importante es lo que en inglés le llaman el timing, el tiempo, la oportunidad, el momento. Todo proceso de cabildeo tiene un elemento de tiempo que no debemos perder nunca de vista. Esto significa que si tenemos que conseguir que alguien tome una decisión apoyando una causa que nosotros creemos, la tiene que tomar en el momento correcto. Porque si la va a tomar 5 años después, probablemente ya nuestra organización ni exista. Entonces, el timing es fundamental. Y en el plan general de cabildeo que uno haga, uno tiene que identificar dónde está la ventana en la que tiene que buscar que se produzca ese apoyo y esa decisión. A mí me gusta poner el ejemplo de las Navidades. Todos los que estamos acá, pues celebramos la Navidad el 24 y 25 de diciembre, pero por supuesto, por lo menos en mi país se acostumbra mucho el tema de los regalos y uno quiere agradar a los amigos y a la familia y dar una sorpresa. Obviamente un buen regalo siempre es un buen regalo, no importa si es el 25 o es a mediados de enero, pero la gracia, el gusto, el momento es el 25, que es el día de la Navidad donde se abren los regalos y donde la familia está junta, donde pueden comentar sobre los regalos, la ilusión de los chicos es estrenar sus regalos el 26, así que el timing de los regalos de Navidad se parece muchísimo al timing de los planes de cabildeo de los que voy a hablar ahora. No lo pierdan nunca de vista. Paso entonces a lo siguiente, que es hablar de cuáles son las fases de una estrategia de cabildeo. Ahora les voy a desplegar las fases y probablemente a alguno de ustedes les pueda parecer como intimidante, porque probablemente suenen muchas fases, suena como largo o complejo. No es así. Simplemente estoy poniendo en la pantalla, y ahora voy a hacerlo, cuáles son los temas que siempre tenemos que tener presentes cuando hacemos un cabildeo o una incidencia para una política pública. Y yo recomiendo hacerlas en el orden que la voy a presentar. Voy a hablar de cada una de ellas en la presentación, pero empiezo por lo básico y lo más sencillo y lo elemental, que es definir un tema o una causa.
qué es lo que yo quiero que, digamos, sobre qué tema voy a hablar, sobre qué tema voy a buscar que una autoridad tome una decisión o que el político resuelva o la familia decida. Lo segundo, una vez definido el tema, y voy a poner un ejemplo, suponiendo que yo soy de una asociación de protección de la vida silvestre, ese es un tema. Mi tema es defender la vida silvestre, la conservación de las especies. Bueno, dentro de ese tema, para mí, un objetivo es lograr que la Asamblea Legislativa apruebe una ley de protección de la fauna marina. Ese es un objetivo. Ahí está muy claramente identificado en mi tema qué es lo que quiero yo conseguir. Lo tercero, para conseguir que eso ocurra, yo tengo que prepararme. No lo voy a lograr si simplemente por mi bonita cara o porque hablo bien, pienso que voy a lograr apoyos. No. Hay que generar información para apoyar a mi estrategia. Vamos a hablar con más detenimiento de eso más adelante. La cuarta, que yo diría es elemental, es quién es el que decide lo que yo estoy esperando que ocurra. Para el ejemplo que estoy poniendo, pues es la Asamblea Legislativa, es el cuerpo total de la Asamblea Legislativa. Y ya ahí quité otros actores para dedicarme a buscar estudiar a la audiencia para ver cómo logro llegarle de mejor manera. Vamos a entrar más en detalle adelante. Para empezar una estrategia de cabildeo, yo tengo que tener claro qué recursos tengo yo para esa estrategia. Cuando hablo de recursos, no estoy hablando únicamente de dinero o tiempo o voceros. Estoy hablando de otros recursos, capacidades técnicas, instalaciones, software, como vamos a ver más adelante, la capacidad de acercar otros aliados. Esos son recursos. Y algunos yo los tengo y algunos no. Y luego vamos a ver cómo resolvemos eso. El sexto punto es estructurar coaliciones. La mejor manera de lograr resultados es que no solamente sea yo o mi organización los que están promoviendo una causa. Si yo logro que la iglesia evangélica de tal lugar o la iglesia católica o el movimiento cooperativo apoyen mi estrategia, estoy seguro que voy a tener más oídos que me van a escuchar. Entonces, la estructuración de coaliciones en esto es fundamental y es un recurso que usualmente desperdiciamos. Porque hay quienes tienen los mismos intereses que nosotros. Entonces, hacer una coalición es siempre una buena idea cuando uno está haciendo un buen trabajo de cabildeo. Luego, ya definí el tema, cuál es la meta que quiero, ya conseguí información, ya tengo quién es el que va a resolver, ya tengo qué recursos tengo y qué no tengo, y quiénes me pueden apoyar. Ahora viene una fase muy delicada que yo he visto estrategias de cabildeo caerse aquí, y es qué mensajes voy a dar y qué canales voy a seleccionar para dar esos mensajes. Si yo tengo una estrategia buenísima, la causa es una causa humanitaria excelente, tengo el mapa completo, pero mis mensajes son pobres, o inclusive teniendo un mensaje muy bueno, no lo logro colocar en el canal donde lo va a escuchar el que va a tomar la decisión, de nada sirvió. Entonces, tenemos que hacer un proceso también de escoger bien los mensajes, de escoger bien el portavoz de los mensajes y la selección de los canales de comunicación, que obviamente ahora en el siglo XXI ya no se limitan a los medios tradicionales que conocíamos, que son
pues prensa, televisión y radio, sino que hay otros métodos alternativos de comunicación que son igualmente efectivos. Podemos ir poniendo ejemplos de esto. Y por último, un plan de acción del que ya pues veremos que es lo más sencillo porque ya es el producto de los 7 pasos que dimos atrás. Entremos en materia. Para identificar claramente un tema, yo siempre he dicho, yo pertenezco a una organización gremial donde están representados acá los 9 o 10 gremios más importantes económicamente hablando del país, la industria, el comercio, la construcción, el turismo, en fin. Todos tienen intereses, todos tienen necesidades, pero yo no me puedo dedicar a hacer todo. Si yo quisiera hacer todo, probablemente no consigo nada. Y por lo tanto, lo que debo hacer es hacer un listado de los temas que para mis socios son importantes, son relevantes, que son necesarios cambiar porque el cabildeo siempre está aplicado a lograr una decisión, a provocar un cambio o el apoyo a una causa. Y luego, lo que vemos en la segunda viñeta, priorizar. Porque yo puedo tener 25 temas para el año 2023 aquí en la organización, pero de nuevo, voy a ser poco efectivo si me dedico a conseguir resultados en los 23. Debo priorizar y la priorización viene dada por estos puntos que están aquí. ¿Qué es lo más relevante para mi trabajo? Que las empresas tengan condiciones, por ejemplo, para operar o que gane el equipo de fútbol de las simpatías de mi directorio. Sería bueno que ocurriera, pero eso es más relevante y más importante, por lo menos en mi organización, que tengamos condiciones adecuadas para trabajar. La experiencia en el tema también nos debe dar la prioridad. ¿En qué temas yo soy suficiente para poder hablar bien? Soy creíble, conozco el tema. ¿Cuáles son, y esto es muy importante, el tercer punto, qué temas son de interés para los actores políticos a los que voy a tratar de convencer? Si mi tema no es de interés, ya voy remando contra la corriente. Sin embargo, eso no significa que yo deba descartarlo, porque hay asociaciones que probablemente sus temas sean de interés para sus asociados, pero no para el mundo externo. Bueno, hay que hacer una estrategia para identificar cómo hace uno relevante el interés para otros actores. Luego, identificar si se tiene acceso a los tomadores de decisiones y quiénes nos pueden proveer ese acceso. Yo quisiera que el Papa Francisco pues pudiera emitir un documento papal hablando, digamos, sobre ciertos temas de la economía, pero yo acceso a él no lo tengo. Pero puedo saber cómo uno se aproxima a la estructura del Vaticano a través de los nuncios o del embajador de nuestro país o de un obispo amigo. Eso es identificar quién sí puede tener acceso cuando nosotros no lo tenemos. Cualquiera de las dos cosas es válida. Si lo tenemos, ideal. Si no lo tenemos, tenemos que identificar quién lo tiene. Y luego, especificar los cambios concretos que se requieren y si es posible y realista obtenerlos. O sea, esto es bien importante. Uno puede tener un objetivo loable, pero impráctico, irreal, ¿verdad? Yo quisiera que Guatemala fuera más grande en su territorio. Es un objetivo pues, que fuera tal vez interesante, pero irreal o impráctico. Entonces, uno tiene que saber limitar para no frustrarse también en que sus objetivos y sus metas sean concretas y realizables. Vamos a verlo más adelante. Entonces, cuando establecemos un objetivo, ya lo decía atrás, lo ideal es que tenga estas 4 condiciones. No es lo mismo decir que a mí me gusta preservar la fauna marina a decir que yo lo que quiero es que haya una ley, esta ley,
para protegerla. Segundo, todo objetivo debe ser medible. Eso significa que hoy está en este punto y quiero que esté aquí. Para el ejemplo que estoy poniendo, hoy no hay ley, quiero que haya ley. Lo tercero, pues que sea alcanzable. Si yo quisiera que en esa ley se establecieran acuarios enormes para la protección de las ballenas en Guatemala, no lo voy a conseguir. O sea, me parece muy bonito el objetivo, pero no es alcanzable. Probablemente otro tipo de pedidos puedan ser mucho más alcanzables. Y luego, que sea calendarizable, que yo le pueda poner tiempos. Vamos a hablar un poco más adelante de eso, pero de nuevo van a ver ustedes que yo insisto muchísimo en el manejo del timing. Por ejemplo, los congresos tienen sus periodos legislativos, hay periodos en los que cierran, así que si yo quiero conseguir que ocurra algo en la asamblea, pues mi timing está limitado al momento en el que el Congreso está debatiendo y discutiendo ideas, o los consejos municipales, digamos. Y luego, otro elemento importante del objetivo es esto. La primera, el actor o tomador de decisión. Vean, a mí me gusta poner un ejemplo de lo que me sucedió hace ya muchos años y quería jugar tenis y me asocié a un club que tenía tenis, canchas de tenis. Llegué con un amigo a jugar, íbamos muy flamantes en nuestros uniformes, raquetas, listos para empezar, temprano. La cancha estaba cerrada con candado. Bueno, yo llamé al gerente, llamé a las personas que estaban ahí, pues todas muy amables, pero nadie tenía la llave. El hombre que tenía la llave era el jardinero del club que había tenido un atraso y que él normalmente abría a cierta hora. Probablemente esta persona, dentro del esquema de la jerarquía del club, no sea una persona muy notoria, pero para mí era muy importante porque él era el que tenía la llave. Siempre que hagan ustedes un plan de cabildeo, pregúntense quién tiene la llave, quién es la persona que va a tomar la decisión que ustedes están buscando. Yo he visto planes de cabildeo muy dispersos, que digamos, identifican muchas personas, eso no sirve. Claro, hay que tocar a muchas personas, pero hay que identificar quién es la persona a la que hay que llegar con el pedido expreso y específico, que es lo segundo que vemos aquí. Siempre hay que tener una decisión o una acción política que hay que pedir. ¿Qué es lo que yo quiero que ocurra? Muchas veces uno explica el problema, sensibiliza sobre el problema, lo está hablando con la persona correcta, la persona que tiene la llave, pero no le hace la petición concreta. O probablemente le hace una petición difusa o ambigua y no logra el resultado. Y por último, por supuesto, ya sobre esto no insisto más, el horizonte de tiempo y el grado de cambio que nosotros estamos buscando. Entonces, quería mencionar esto que por sencillo que suene, no lo es. Pasamos entonces a la tercera fase, que es la generación de información crítica. En la generación de información crítica, siempre es bueno que averigüemos qué ha ocurrido en el tema que estamos promoviendo. ¿Ya alguien lo intentó atrás? ¿Ha habido legislación que ha tocado el tema? ¿Ya los actores han fijado posición o han emitido alguna opinión o no han dicho nada? Segundo, manejo de cifras relacionadas con nuestro caso. Vean, una manera muy efectiva de lograr resultados es manejar cifras. El que maneja las cifras es el que gobierna muchas veces la opinión. Y a veces nuestra causa es una causa buena, pero no llevamos cifras acompañadas. Si yo dijera, necesito esta ley, porque sin esa ley estamos perdiendo el 25% de la fauna marina cada 5 años y lo pruebo,
con un estudio, probablemente va a llamar mucho más la atención que si simplemente digo que se está perdiendo las especies marinas. Y luego cualquier otra información de contexto, que me refiero básicamente a lo internacional, si hay estudios, si hay algunas voces que han hablado este mismo tema que yo pueda citar como una fuente, son siempre muy importantes y relevantes. Pasamos entonces a lo que yo diría es uno de los elementos esenciales de un plan de cabildeo o de incidencia, y es identificar a la audiencia clave. Acá lo importante es no solo identificar quién es el que tiene la llave, para poner el ejemplo, sino cómo lo voy a abordar. Y ahí muchas veces se pierde la capacidad de poder llegarle a esta persona de una manera efectiva. Vamos a hablar un poco más adelante de eso. Pero ya solo el hecho de identificar la audiencia es clave. Yo recomiendo siempre 3 cosas para hacer esto. La primera es que analicemos a todos los actores que tienen un interés en el tema y todos los actores que pueden tomar decisión sobre el tema. Pongo en una hoja de papel, empiezo a listarlas. Habrán muchas que no tienen ni interés ni capacidad de decidir, pero otras sí. Y esas uno las tiene que pasar a esta sección, digamos, de mapa, donde uno identifique quiénes son esos actores. Lo segundo, es importante identificar en esos actores, voy a poner un ejemplo, la Universidad del Estado. Si yo lo que quiero es que esta Universidad del Estado introduzca en el pensum de la carrera de economía un tema relacionado con la empresarialidad, yo tengo que conocer qué ideario tiene la universidad, quiénes son sus autoridades, cuándo sesionan, qué perfil tienen las autoridades, qué han dicho respecto del papel, digamos, de las ciencias económicas, y eso me va permitiendo en ese almacén de información preparar mi estrategia de comunicación. Yo ya puedo prepararme mejor si sé que el decano de la facultad que va a tomar la decisión es primo de un amigo mío. Voy a poner ese ejemplo. O le va al mismo partido político. O somos socios del mismo club deportivo. Todos estos elementos del perfil personal e institucional hacen la diferencia 180 grados. Y luego, una parte muy importante es hacer el análisis de utilidad y riesgo de las audiencias. ¿Qué significa eso? Si yo logro motivar o no a la audiencia clave, al que va a tomar la decisión, si no lo logro motivar, voy perdido. Si yo lo logro motivar, entonces me va a poner atención y probablemente decida a favor de mi causa. Nosotros, por ejemplo, cuando uno hace una labor de cabildeo en la Asamblea Legislativa, estoy poniendo ese ejemplo porque es el más fácil de poderlo manejar, pues el político tiene sus gustos, sus preferencias, sus ideologías, está muy bien. Pero hay una regla que no escapa nunca al político y es que necesita conseguir votos para poder permanecer en la política. Todo aquello que le represente a él ganar o perder votos de su electorado, de su base, le interesa. Por lo tanto, tengo que hacer un análisis de si mi causa es suficientemente motivante para que él perciba que puede ganar con esto o puede perder. Si no logro ninguna de esas dos, simplemente el tomador de decisión me escuchará con simpatía, con alegría, con emoción, pero no hace nada. Entonces, ¿qué actores sí son relevantes, tienen peso y quiénes no? De los que sí tienen peso y toman decisión, ¿cuál es su perfil?
Y luego, ¿cuál es la motivación de esa autoridad o de ese tomador de decisión? Si es alguien de la universidad, de la academia, de los medios de comunicación, en fin. Eso es un elemento que es muy, muy importante poderlo tener presente. Una vez hecho esto, es importante que uno analice qué recursos tiene disponibles para poder hacer la estrategia y cuáles no. Si uno, por ejemplo, va a ir a los medios de comunicación masivos, pero uno no tiene un orador que tenga la capacidad de poder transmitir los mensajes, esa es una debilidad que tenemos que resolver. Si mi plan de cabildeo implica, por ejemplo, poner un recurso legal con un buen abogado, con un buen despacho, pero no tengo recursos para pagarlo, eso es tener también una debilidad. Si mi organización tiene gente joven, muy competente en el manejo de infografías, recursos técnicos de las redes, bueno, check, voy a utilizar ese recurso. Entonces, hacer un análisis, una vez uno ha dicho, esta es mi causa, este es el público al que quiero llegar y cómo le quiero llegar, este análisis es muy importante para ver qué me toca poner a mí y luego aquellos recursos que yo no tengo, buscarlos. Y esto es lo que me va a llevar a la siguiente parte de la presentación. Porque nadie en el mundo tiene todos los recursos. Los militares hacen siempre un análisis muy, muy práctico. Ellos separan los factores de poder en 4, el factor social, el factor político, el factor militar y el factor geográfico, me parece. El económico, que son las empresas las que manejan los recursos. El militar es el que aplica la fuerza, el que tiene el monopolio de la fuerza. El social es el que tiene el prestigio, la movilización, etc. Entonces, si nosotros necesitamos tener recursos que no tenemos, debemos irlos a buscar. Yo recuerdo hace algún tiempo, perdonen que ponga ejemplos de Guatemala, pero ayuda a entender, que hicimos un ejercicio para tratar de hablar de la economía y de los precios. Se hizo un esfuerzo por hacer una presentación muy chilera decimos en Guatemala, muy bonita, pero no logramos motivar a los políticos. Enfrente nuestro estaba una organización que pensaba diferente, que lo que hizo fue tomar un canasto, se llevó a alguien con una cámara y fueron a hacer compras de productos a los mercados cantonales. Y llegaron al Congreso con los canastos y los pusieron enfrente. Ellos supieron utilizar esos recursos. Bueno, a la siguiente nosotros buscamos quiénes tenían ese recurso, la economía informal, los empresarios de los mercados que se movilizaron y fueron a hacer un plantón frente a la asamblea, algo que nuestra organización no lo hubiera hecho nunca con sus propios recursos. Eso fue producto de haber buscado coaliciones, que es a lo que me lleva esta ya penúltima lámina. Una coalición nos permite tener más credibilidad. No es lo mismo que lo diga Pedro, a que lo diga Pedro, Pablo y Juan, y María y Ricardo. Segundo, porque permite maximizar nuestro trabajo. Somos más efectivos reduciendo costos porque otros los ponen. Y también porque hacemos más representativa una causa. Cuando son varias organizaciones, la sociedad suele escuchar más y mejor. Y acá yo recomiendo que uno haga siempre un análisis de actores utilizando lo que se llaman mapas de poder, de los que podemos hablar luego posteriormente, para que uno pueda ver qué intereses tienen, qué organizaciones, cuáles son en común, a cuáles hay que buscar. Ya les voy a poner un ejemplo de esto y empezarlas a acercar para que tengamos ese apoyo. Las coaliciones son más efectivas siempre. Y ojo que no necesariamente tienen que ser de nuestro mismo sector. Yo soy del sector económico, pero tenemos al sector religioso,
en los temas, digamos, de lucha contra la corrupción, al sector social, otros sectores. Luego, escoger los mensajes. Y yo creo que hay 5 elementos muy importantes. ¿Cuál es el tema central del mensaje? A mí me gusta hacer un ejercicio, yo se los recomiendo. Cuando ustedes tengan su causa lista, llamen a un vecino o toquen la puerta de la secretaria de la oficina de a la par y explíquenles en 5 minutos su causa. Cuando hayan terminado, pregúntele qué fue lo que entendieron de lo que yo les quise decir. Si la persona es capaz de decir en 30 segundos o en 45 segundos el mensaje central, fuimos efectivos en haber escogido el contenido. Si no, vamos de vuelta al pizarrón de dibujo. Tenemos que saber escoger el tono y el nivel. No es lo mismo dirigirse a un mitin político donde hay una audiencia muy diversa a dirigirse a la Academia de Ciencias de una universidad. También, por ejemplo, la manera en la que uno expresa su posición, si uno va a mostrar indignación, si es más preocupación, dependiendo del actor al que uno quiere llegar. Escoger un mensajero o fuente es muy importante. Bromeábamos hace muchos años en un curso de comunicación que en una organización hace muchos años de América Latina, no recuerdo de qué país, pusieron a un empresario a hablar de lo mal que la estaban pasando los empresarios con la economía, y lo que mostraba el empresario eran 3 plumas Cross de oro que tenía en el bolsillo de su camisa. Ahí había un ruido terrible en la comunicación entre la escogencia del mensaje y lo que se está diciendo. ¿Qué medio usar? ¿Qué medio escucha más el tomador de decisión? ¿Lee prensa? ¿Le gustan las gráficas? ¿Es consumidor de datos? ¿Oye radio? ¿Cuál radio? Hay algunas personas que tienen consejeros y asesores espirituales para tomar decisiones. ¿Sabemos quiénes son? Y por último, ¿cuándo y dónde vamos a hacer llegar los mensajes? Tiene que ver con el timing que yo mencionaba para que no nos quedemos con los regalos bonitos para entregarlos en el mes de enero. Así que termino esta parte con lo que le llamo yo la escogencia de los mensajes en formato 2, y es: nunca olvidemos que un mensaje tiene que tener una declaración, que es qué es lo que yo quiero, cuál es la evidencia que apoya lo que yo estoy diciendo, los datos. Poner un ejemplo es muy importante. Y por último, ¿qué es lo que yo quiero que el tomador de decisión haga para resolver el problema que le estoy presentando? Si la persona en 45 segundos de esta que yo decía nos puede ayudar a transmitir estos 4 mensajes, es porque hemos hecho bien nuestra labor de preparar nuestro mensaje y estamos listos para ir a la batalla. Y por supuesto, la implementación de un plan de acción que contesta las famosas 5 preguntas de qué, quién, cómo, cuándo y dónde. Yo les decía al comienzo de la presentación que las herramientas hay que tenerlas incluso en papel, en la computadora, para que nosotros vayamos viendo en el diseño cuándo toca hacer qué, quién lo debe hacer, cómo lo debe hacer e inclusive qué resultado tuvimos. Esa es una simple matriz de 5 o 6 columnas donde yo, digamos, vamos incluso añadiendo información sobre lo que nos pasó en cada reunión. No logramos el efecto deseado, mostraron interés en un tema que probablemente no era el tema más central que nosotros queríamos. Hubo una mala reacción a un mensaje que dimos. En fin, todos esos elementos nos van ayudando a retroalimentar en una simple parrilla del qué, quién, cómo, cuándo y dónde de nuestro plan de cabildeo. Yo, Ana María me había pedido que hiciera esta presentación de 30 a 35 minutos. Estoy justo ya sobre la hora. Para permitir una interacción, solo voy a concluir presentándoles a ustedes qué herramientas básicas de cabildeo existen
Lo primero es, siempre tengamos nuestros talking points, como se dice en inglés, nuestro argumentario. El argumentario es, ¿qué quiero decir? Datos, ¿qué quiero pedir? Y algo muy importante, siempre preparen respuestas a las respuestas del tomador de decisión. Hagan el ejercicio de que alguien les diga sí, pero, y cada vez que haya una contrarrespuesta, preparemos un argumento. Si ya lo llevamos preparado, si lo llevamos en el bolsillo, si ya lo estudiamos la noche anterior, va a ser mucho más sencillo que nuestra conversación y nuestro diálogo sea efectivo. Preparemos siempre perfiles personales e institucionales. Ya les explicaba yo la importancia de saber quiénes son, qué características y atributos personales tienen, cómo funciona una institución, cuándo toma decisiones, qué órganos tienen en su estructura de gobierno para que nos dirijamos a la correcta. Árbol de decisiones, bueno, no todo plan es exitoso en un 100%. Si logramos una parte, bueno, eso a dónde nos lleva, qué ocurre con nuestro pedido, modificamos el plan o lo dejamos ahí. Analizar escenarios es un ejercicio que tal vez eso, como se dice, lo podemos luego programar, que es apasionante. Un mapa político, que es hacer a 5 columnas. En el medio, cuáles son las organizaciones que nos apoyan. Hacia la derecha, las que están cercanas a nosotros, que son organizaciones conservadoras o de derecha, y las que están más alejadas e inclusive las organizaciones de ese espectro político que están opuestas a nosotros. Y del lado izquierdo lo mismo. La intención es que cada vez poblemos más el mapa en la parte central, independiendo si es izquierda o derecha, y las organizaciones mientras más cerca estén del centro quiere decir que están más cerca de nuestra causa. Y algo muy importante es lo que se llama link análisis o un análisis de relaciones, y es hacer en un mapa, dibujar cómo es la estructura de toma de decisión de un lugar, quién influye sobre qué, cuáles son los grupos que están organizados dentro de esa estructura de la entidad, para que uno sepa más o menos qué intereses y cómo se juegan los balances de poder en las distintas asociaciones o instituciones. Quiero terminar solo haciendo un paso muy rápido, y les prometo que esto será de 2 minutos, sobre algunas herramientas. Voy a salir temporalmente de la presentación para mostrarles a ustedes, por ejemplo, algunas de las herramientas que usamos. Por ejemplo, estos son los escenarios. Perdón. Este es un mapa de relaciones. Los escenarios, que me tomaría mucho tiempo explicar, es solamente para ejemplo indicativo. Historias que nosotros redactamos dependiendo de lo que estamos viendo en el escenario. Este es el análisis de los actores, perdón. Ustedes ven aquí que hay jugadores que son los que pesan y toman decisiones. Los sujetos son los que pesan pero que no han tomado posición. La multitud son todos aquellos que no juegan ningún papel, y los referees son aquellos que están participando pero no tienen mucho peso. Los árboles de decisiones, el mapa al que yo hacía referencia, nuestra organización y nuestro plan o nuestra causa siempre debe estar al medio. Y estos son algunos aspectos de lo que es un perfil biográfico, que siempre es bueno y positivo tenerlo a mano. Yo quiero detenerme ahí para poder tener una conversación con el grupo y, por supuesto, por favor, con el mayor de los gustos para poderles apoyar. Estoy a sus órdenes. Estupendo, Roberto. Creo que nos llevamos aquí súper herramientas en casi esta hora, súper además concretas, aplicables, que independientemente del rol que cada uno desempeñe, yo
Entre los asistentes veo personas que forman parte de gremios empresariales, pero también veo otras que forman parte de organizaciones de la sociedad civil. Entonces pienso sin lugar a dudas que cada una de estas herramientas va a ser de mucha utilidad a las personas que están aquí y que saben que otros de sus compañeros quisieron conectarse, pero por cualquier razón no pudieron hacerlo. Esta grabación va a quedar en el timeline de la cuenta de Se Dice Libertad, del Twitter, a disposición de ustedes. Entonces, como les dije, si tienen alguna pregunta, por favor levantan la mano, yo les doy el derecho de palabra para que hablen o la pueden simplemente escribir. Quedo a sus órdenes, encantado. Por redes sociales nos están preguntando, Roberto, Sí, usted mencionó el tema de quién tiene la llave. ¿Qué pasa cuando la llave está en manos de muchas personas? sí, en ese caso, el trabajo político es mucho más complejo. Eso no significa que no hagamos un plan de cabildeo, significa que tenemos que tomarnos mucho más el tiempo para analizar a cada una de las personas que toman las decisiones, pero debo ser muy franco en esto. Normalmente los grupos humanos, como las familias, por ejemplo, escuchamos siempre de último a alguien. No estoy diciendo, ese normalmente es el líder político, es el líder religioso, es la abuela, la persona que siempre va a tener la ascendencia sobre el resto. Yo sé que hay órganos donde los consejos directivos son amplios, pero si nuestro trabajo de inteligencia y de información nos permite identificar de ese consejo normalmente quién es el que tiene la última palabra, o por ser el mayor, o por el tener mayor experiencia, debemos centrarnos más y mejor en esa persona o en esas personas. Por supuesto, existen órganos colegiados, pero de vuelta voy a que aunque hay que trabajar con el consejo en general, siempre hay personas referentes. Y lo interesante de esto, Ana María, es que cuando se va dominando el arte, se va entendiendo mejor quiénes son los que suelen jugar ese papel, ¿verdad? Y entonces ya uno se enfoca no solamente en él, pero sí poniendo un poco más de prioridad en esa persona. Gracias, muy claro, Roberto. Por aquí, bueno, una flora a la actividad del día de hoy. Muchas gracias, muy esclarecedor y ameno, excelente flujo de información y repaso de acciones y estrategias. Agradecido por la iniciativa. Por otro lado, Moisés Padrino nos pone aquí saludos, como ve usted propuestas como la de Mariana Mazzucato. Me imagino que está haciendo referencia al señor Moisés, a este economista de izquierda que dice que, bueno, más bien que digamos, todo el tema de innovación tiene que estar en manos del Estado, este tema del dirigismo de la economía. Sí, a ver, esa es una vieja discusión y debate latinoamericano. Yo, digamos, por mi formación profesional, universitaria y además por mi experiencia personal, debo decir que el talento y la innovación, mientras esté en la capacidad de los seres humanos y en los individuos distribuida de forma racional, libre, es mucho mejor. Nadie discute que haya un papel que el Estado juegue en fomentar, digamos, condiciones para esto. Pero, digamos, la creatividad, al final, son los individuos los que en su propia realidad y en su propio contexto desarrollan mejor las herramientas para poder innovar y tener creatividad. Lo digo hablando desde un país donde las condiciones económicas no han sido precisamente las mejores y sin embargo la creatividad y el talento del guatemalteco ha florecido inclusive sin el acompañamiento del Estado o de los órganos públicos, digamos. Entonces, yo no descarto el papel y rol que se tiene de poder apoyar desde el Estado, digamos, ecosistemas que faciliten el talento, la imaginación, la creación y el desarrollo, pero yo creo que al final de la jornada es el individuo en su propia realidad el que puede y debe, digamos, resolver los temas que tienen que ver con
el talento, la transformación, el desarrollo personal y el desarrollo, digamos, de su empresa o de su iniciativa. Gracias, muy claro. Yo le recomendaría al señor que hizo la pregunta que leyera, consultara lo que ha escrito Alberto Mignardi, que precisamente le hace una respuesta en el mito del Estado empresario a este economista. Me escriben por directo que cuáles podría usted, digamos, en el caso de Guatemala, siendo un país con las características que tiene Guatemala, podrían ser los logros más importantes de cabildeo. Esto como para llenar de esperanza el caso venezolano. Sí, qué buena pregunta, porque no hay nada como poner un buen ejemplo. Ana María, cuando llegó la pandemia a Guatemala, el 15 de marzo del año 2020, pasaron dos cosas. La primera, yo me enfermé porque fui el caso número 21 en Guatemala y por eso escribí un libro que se llama El Caso 21, porque tuve la mala suerte de que se reveló mi nombre en público, cosa que estaba prohibida y bueno, se generó un gran revuelo. Solo lo comento al paso por ser una anécdota personal, pero lo segundo es que había mucha incertidumbre y realmente el país entró en parálisis y el gobierno mismo, como en todos lugares del mundo, había mucha duda sobre cómo proceder. El sector privado tomó la decisión de no paralizarse y desde los primeros días decidimos hacer un plan para acometer lo que se nos venía. Estaba muy claro que la paralización de la economía, la pérdida de vidas humanas, toda la catástrofe que se venía con la pandemia no debía paralizarnos. Y se hizo un plan que le llamamos el plan de las 4 R's: rescate, reapertura, reactivación y reimaginación. La primera era cómo ayudamos a los ciudadanos que están afectados porque su empresa se cerró, porque el trabajador ha perdido el empleo o porque se le ha suspendido. Bueno, todas esas medidas paliativas que fueron inmediatas, sociales. La segunda fue la reapertura. Empezamos a trabajar desde el primer mes qué condiciones necesitábamos darle como sector privado al gobierno para que tomara la decisión de reabrir la economía en condiciones seguras y responsables. Ana María, empezamos a trabajar en protocolos voluntarios. Empezamos a preparar campañas de comunicación. Hicimos un esfuerzo para movilizar recursos de las empresas para tomar medidas de bioseguridad en la apertura de sus negocios. Y se presentó de tal manera que el gobierno tomó la decisión de reabrir la economía. Entonces, ahí vemos un ejemplo de acciones que se identificaron con un objetivo que era clarísimo: buscar la reapertura segura y responsable. Y entonces empezó a preparar una serie de acciones para que si el gobierno decía, miren, si voy a abrir me van a colgar, van a decir que estamos enfermando a la gente. No, porque tenemos este protocolo, porque tenemos estas medidas de bioseguridad, porque este sector está haciendo esto para atender ese problema. Y eso ayudó a que la reapertura ocurriera. Luego, la reactivación económica, presentamos al país 27 propuestas, de las cuales hoy 14 se han adoptado. Es una excelente noticia. En condiciones normales, de esas 27, los políticos hubieran escuchado 5, pero hoy ya ha habido un importante número de propuestas aprobadas. Y por último, la última R, le llamamos la reimaginación. Eso es: ¿qué Guatemala queríamos tener en el 2023 que ya no se pareciera a la Guatemala del 2019? Y hay un proyecto que yo les invito a visitar en las redes que se llama Guate no se detiene, que es la propuesta del sector privado de transformar nuestra economía para apoyar 4 sectores estratégicos, y ya se está caminando en esa dirección. Es un proyecto súper interesante de cómo aprovechar, mientras unas economías se destruían, cómo aprovechar la condición para acercar los mercados a nuestro país, tomar esos mercados y poderlos proyectar, y creo que se ha sido muy exitoso. En resumen, Ana María, tuvimos claro qué había que hacer, le pusimos un nombre cachimbón, como dicen los salvadoreños, identificamos acciones, iniciamos un plan de cabildeo, de acercamiento a las autoridades y a otros tomadores de decisiones, y los resultados se han ido dando.
Estupendo, perfecto el ejemplo. Acá nos preguntan, tenemos, bueno, 3 preguntas acá y un derecho de palabra. Nos dice Doralis Guilarte, gracias por este espacio. Quisiera consultar si conoce algún software especializado para estos casos que integre las herramientas que nos compartió hoy. Gracias. Gracias, sí. Mire, sí hay algunos, digamos, si ustedes buscan link analysis, probablemente van a encontrar, digamos, software que está referido a cómo elaborar árboles de decisiones, a cómo hacer mapas de influencia. Así que yo recuerdo del que trabajamos desde hace mucho tiempo es Link Analysis o Link Analyst, perdón. Ese es uno de los programas con los que hemos trabajado. Muchas de las herramientas normales de informática hoy ya traen incorporados, digamos, algunas de estas disposiciones o algunos de estos sistemas, digamos, para poder hacer árboles de decisiones, etcétera. Así que yo creo que ya no es tan sofisticado buscarlo en los programas informáticos normales. Más adelante, con mucho gusto, Ana María, yo le puedo ofrecer hacerle llegar un listado de los que más trabajamos aquí. No los tengo ahora a mano, pero para atender la pregunta, yo con gusto se lo hago llegar. Vale, de acuerdo. Nosotros se los enviamos a los participantes. Entonces, señor Miguel Zambrano, le voy a dar el derecho para que use el micrófono. Entonces, abre el micrófono y formula su pregunta de manera breve para poder contestar las que están pendientes. Ya le di el derecho, señor Miguel. Buenas tardes, ¿me escuchan? Miguel, Sí, escuchamos muy bien. Gracias. Mire, yo estoy en Punto Fijo, Estado Falcón, mi profesión es ingeniero y soy profesor universitario. Un poquito sobre la formación que a nivel de las universidades cualquier profesional debe tener, digamos, para que una vez que él aborda el mundo del trabajo, digamos, esa herramienta la pueda utilizar, desarrollar, porque creo que en eso estamos cortos. Por supuesto, usted dice, esto es un arte, hay todo un método, ¿verdad? Y hay herramientas, y yo creo que en la medida en que el profesional se forme desde la universidad, digamos, en ese campo, en esa área, pues podrá aportar mucho más en su vida como profesional. Excelente la intervención, Miguel, y estoy totalmente de acuerdo con usted. ¿Qué ha sucedido? Que mucha de esta experiencia es experiencia de calle, si me permite usar la expresión, es decir, es aprendizaje sobre la marcha y se ha codificado poco y compartido menos en los espacios académicos. Entonces sí hay un déficit, tiene usted toda la razón, y probablemente las únicas disciplinas que voltean a ver un poco el tema del cabildeo y la incidencia es la ciencia política. Pero yo creo que para cualquier profesional en todas sus ramas, arquitectura, economía, derecho, la parte del cabildeo y la incidencia está presente y es fundamental y no se enseña. Entonces, tiene usted razón en eso. Lo segundo, yo recomiendo 2 caminos. Nosotros tenemos el Centro de Liderazgo Empresarial, que es dentro del gremio del sector privado, el núcleo que se dedica a hacer formación en estos temas. Entonces, normalmente las organizaciones gremiales tienen, no estoy diciendo que sea el caso de todas, tienen, digamos, departamentos que forman y capacitan en algunas de estas disciplinas. Entonces, hacer una alianza entre gremios y universidades puede ser una buena idea. Y entonces ahí ya la universidad le da el respaldo y la seriedad y la rigurosidad académica, y las organizaciones gremiales pueden vertir su conocimiento y su aprendizaje de calle, si me permiten usar la expresión, en módulos de formación para temas de cabildeo e incidencia. Esa es una ruta que yo le propongo. La otra, hay cursos ahora de una disciplina que se está popularizando cada vez más en Estados Unidos, ya es una disciplina obligada en muchas universidades, que es la inteligencia económica. El concepto de inteligencia ha estado siempre asociado a lo militar. De hecho, de ahí surge, pero migra de lo militar a las escuelas de negocios.
Entonces, si usted hace una búsqueda, va a encontrar temarios, va a encontrar contenidos e inclusive lecturas sugeridas de inteligencia económica que tocan muchos de los temas que hemos visto aquí. Entonces yo exhorto a la academia a buscar y desarrollar también sus propios módulos y componentes de inteligencia económica que creo que benefician a la sociedad en general. Gracias. Aquí la señora Carmen Trejo nos pregunta, ¿es posible que al hacer cabildeo también haya un grupo tratando de lograr un resultado contrario a lo que nosotros nos proponemos? ¿Cómo manejarse en esta situación? Sí, yo diría que no solo es posible, es recurrente. Es decir, siempre que tenemos nosotros una idea, siempre hay alguien que tiene una idea en contrario. Eso es parte de la democracia y es parte, digamos, de la vida en sociedad. Había un político español que decía que en un país donde todos piensan igual, nadie piensa. Y tenía razón, ¿verdad? Y entonces yo siento que eso es parte del juego. Sin embargo, si nosotros tenemos la convicción de que nuestra causa es una causa correcta, es una causa defendible, el poder de la evidencia es fundamental, porque no podrán oponer evidencia en contrario para poder contrarrestar nuestra posición y nuestros argumentos. Entonces, la generación de evidencia, ya lo veíamos atrás, los datos, preparar contexto, tener fuentes, es muy importante. Pero aparte de eso, nosotros no debemos nunca perder la posibilidad de preparar una buena estrategia de comunicación, porque ahí también hacemos la diferencia, no solo en el poder del argumento, sino en la capacidad de poder hacer el delivery de ese argumento. ¿Quién lo va a presentar? ¿Es convincente la persona? ¿Estamos usando el medio correcto? ¿Estamos dirigiéndonos con el lenguaje adecuado? Y probablemente eso va a hacer más la diferencia que lo primero. Entonces yo sí creo que para que siempre vamos a tener a alguien enfrente, está muy bien, el debate se vale en una sociedad abierta y libre, pero estos dos elementos nos van a asegurar entrar a ese debate en mejores condiciones. Estupendo. Y la última pregunta, ya así para cerrar, nos dicen acá, excelente foro, muchas gracias. ¿Cómo ve la reinvención del rol del sector privado de cara a un nuevo contrato social que demanda la región luego de la pandemia y de cara al capitalismo de los stakeholders? Sí, yo sí percibo que estamos frente a un proceso de redefinición de nuestro rol y nuestro papel. Hay un libro que se llama El fin del poder de Moisés Naim, que yo recomiendo leerlo, porque tiene mucho que ver con la crisis que ha alcanzado a las estructuras tradicionales de nuestra sociedad. La manera en la que concebíamos la jerarquía, la autoridad, la toma de decisiones, se está transformando rápidamente. Y las organizaciones empresariales y gremiales no somos ajenas a eso. Yo sí percibo que tenemos que pensar en una estructura mucho más horizontal. Cuando digo horizontal, es tener proximidad y contacto con sectores y organizaciones con las que normalmente no interactuábamos porque no llenaban el formato clásico y convencional del agremiado. Hoy eso horizontal nos permite tener mucha mejor voz, hacer llegar mejor nuestro mensaje a otros públicos sin tener que estar pensando en esa estructura cartonada que teníamos. Y eso acerca, por ejemplo, a más jóvenes que hoy ya la participación en los gremios ya no la ven como una participación como se miraba hace 50 años. O acercar a los emprendedores, que no necesariamente son el formato del empresario formal, convencional que conocemos, sino otro tipo de manifestaciones. Entonces hay un universo de personas, segmentos y sectores que debemos acercar a través de una estructura mucho más horizontalizada de mensajes, de comunicación, de organización y de presencia. Las organizaciones que no hacen esa transición están destinadas a desaparecer. En Europa, una organización que era tradicional, que era
el Consejo Nacional del Patronato Francés, que no podía tener un nombre más monárquico, ¿verdad? Cambió su nombre a MEDEF y hoy es el Movimiento Empresarial Francés. El cambio y la sutileza a la expresión movimiento nos dice mucho de cómo se está transformando la mentalidad de nuestra interacción con la sociedad con la que estamos conviviendo. Así que yo estoy de acuerdo con lo que se menciona y es un reto que tenemos por delante muy grande. Gracias, Roberto. Ya bueno, con esto vamos a dar por concluida la actividad. Razón tenía Rocío cuando nos advertía en la oficina que íbamos a disfrutar muchísimo estos minutos con usted. Bueno, yo particularmente me voy aquí con bastantes anotaciones. Yo estoy muy segura que las personas que pudieron conectarse en la tarde de hoy, bueno, están igual de complacidos que yo. Estas herramientas las necesitamos todos porque precisamente nuestro mayor interés es cómo poder lograr incidir desde nuestros espacios, los espacios que cada uno ocupamos. Entonces, bueno, Roberto, reiterarle nuestro agradecimiento y si usted quisiera dar unas palabras finales para despedirse. Muchas gracias, Ana María. Primero, un agradecimiento por la invitación. Estos son temas que nos gustan a todos y compartirlos es un privilegio y es un placer. Segundo, yo creo todos los que hoy estamos aquí convocados somos personas que tenemos una opinión que se nos escucha en nuestra familia, en nuestro barrio, en nuestro gremio, en nuestra actividad profesional. Por ser personas que tenemos una opinión, tenemos la responsabilidad de ser siempre optimistas y de transmitir optimismo sobre el futuro de nuestra sociedad. Yo sé que estamos pasando todos dificultades, pero creo que es una enorme responsabilidad de quienes hacemos gremio y hacemos opinión pública que siempre se nos perciba viendo la mirada hacia un futuro mejor y trabajar hacia él. El optimismo es como el pesimismo, es tremendamente contagioso y yo creo que mal harían los empresarios, hablando de mi gremio, no proyectar ese optimismo que ya de por sí la definición de empresa conlleva, que es tener la capacidad de transformar las cosas para mejor. Así que me alegro del grupo que hoy ha acompañado, quedamos a sus órdenes y por supuesto, Ana María, un enorme abrazo para todos los hermanos venezolanos a quienes tengo en gran estima y aprecio. Muchas gracias, Roberto. Buenas noches, seguimos en contacto. Buenas noches, saludos desde Guatemala. Hasta luego.